Yo creo que lo importante para nosotros debe ser eso, la escritura. Yo sé, hay mucha gente que habla bonito y usa un versículo y de ahí habla todo, ¿verdad? Y a la gente le gusta. Y a veces dice cosas coherentes, pero lo que transforma realmente la vida de la gente es la palabra de Dios. Eso es. Y lo postean y lo repostean y yo digo, ¿y cuándo va a citar la Biblia? Porque ese es el fundamento. Este es la palabra de Dios inspirada, la que no contiene error, la que no conduce al error. Lo que él puede decir puede sonar muy lindo, pero a lo mejor si lo contrastamos con lo de no estoy hablando de nadie en particular por si alguno está pensando en alguien, ¿da? No, no estoy pensando en ese argentino, por aquello no, ¿da? Pero si ustedes piensan que eso es lo que ustedes necesitan, bueno, van a seguir pequeños. Lo que realmente necesitamos es la palabra de Dios que nos hace crecer, nos confronta, porque es la palabra de Dios la que nos deja descubierto. El libro de Santiago nos dice eso, ¿ya? Que no seamos esos oidores olvidadizos. ¿Pero de qué? ¿De lo que digo yo? No, de lo que dice la Biblia. Que aquí está el fundamento y aquí está la razón del por qué nosotros tenemos esta palabra de Dios, que es viva y eficaz y transforma, cambia los corazones y los hace crecer y madurar. Esta es la palabra de Dios. Ya el otro día estaba mirando por ahí porque ustedes saben que uno a veces en las redes encuentra cada cosa. Entonces alguien estaba diciendo, un hombre, que no, que la Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Y esto, bueno, ¿qué es entonces? Sí, Cristo hecho carne, el verbo. Pero aquí nosotros tenemos la palabra de Dios inspirada, que es el verbo, es el logo, pero también se transforma en el rema, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando esa palabra se hace viva y eficaz, una palabra que viene a su vida. Y no es que yo te voy a decir, te voy a dar un rema ahora, no, cuando estamos estudiando, leyendo la palabra, ¡pum!, esa palabra se hace vida en su corazón. En su corazón. Y yo dice, esto es para mí. Y lo tomo para usted. Y Dios usa esa palabra y la sigue usando. Ustedes han sido limpios por la palabra que yo os he hablado, dijo Jesús. ¿Y dónde está la palabra que Jesús habló registrada? Aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra que Jesús habló, que es esta. Y todo lo que nosotros estamos estudiando ahora en Jeremías, en el capítulo 7, vamos ahí al versículo 11, ahí vamos a retomar nuestro estudio. En nuestro viaje a través del Antiguo Testamento ya hemos visto cómo el Señor ha levantado a esta nación de Israel. Y aquí estamos llegando al final de una etapa de la vida de Israel. No al final de Israel, sino a una etapa de la vida de Israel, en donde el pueblo de Israel ha llegado a un punto de contaminación que el Señor va a traer juicio. Va a traer juicio. Ya el pueblo ha existido ya por muchos, muchos siglos y ahora el Señor va a traer juicio a ellos. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Dejaron a Dios, dejaron la ley. Y lo que miramos de la semana pasada con este rey Manasés, el padre de Josías, el que trajo esa reforma, ¿se acuerdan? Cuando limpió el templo y todo lo demás, y se encontró el libro de la ley. O sea, para encontrar el libro de la ley es porque obviamente a nadie le importaba el libro de la ley. No estaba ahí y lo encontramos. Oh, mira, nos encontramos el libro de la ley. No era algo que era, podríamos decir, ocupaba un lugar importante para ellos, ni en el templo. O sea, el templo estaba totalmente contaminado, sucio, ¿ya? Y es aquí donde se encuentra el libro de la ley con los mandamientos y todo lo que el Señor, ¿se acuerdan en el Deuteronomio? ¿Ya? En la segunda ley, como llaman algunos, donde se escribe todo para que ellos recordaran todo esto. El Señor les dice al pueblo, escriban todo esto en un libro y pónganlo ahí, en el arca.
los mandamientos, y luego ellos tenían, y cada rey tenía que tener para gobernar la ley de Dios. Es como dijo un presidente de Estados Unidos, ¿ya? Obviamente no el de ahora, obviamente, ¿ya? Pero un hombre, ¿ya? Él dice que él no concibe gobernar su nación sin la Biblia. Y hoy día eso es lo que nosotros vemos, hombres sin temor de Dios. No estamos pidiendo que sea un pastor el presidente de un país, pero al menos que tenga temor de Dios. Pero no hay temor de Dios y hacen todo lo que quieren. Bueno, el pueblo de Israel tenía esa ley, tenía esa ordenanza de Dios de que tenían que ellos tener ese mandamiento, que tenían que tener esa ley los reyes para que no se olvidaran de lo que el Señor había hecho y de lo que el Señor les había ordenado hacer a ellos, para que se rigieran por eso. No lo habían hecho. Entonces nos dice ahí en Crónicas, donde estuvimos leyendo la semana pasada, no vamos a leer ahora, ¿ya? Pero ahí es donde ellos encuentran la ley y el rey rasgó sus vestidos y mandó a estos hombres a donde la profetisa para que le dijera cuál era la consecuencia de ellos haber transgredido los mandamientos de Dios. El Señor les dice, va a venir juicio, pero no en tu tiempo, porque dice, propusiste en tu corazón buscar a Dios y limpiar el templo y todo lo demás. Iba a venir después y nosotros estamos ahora aquí. Estamos aquí en este tiempo en donde pareciera ser que Josías preparó esa gran Pascua para los judíos, y aquí es donde está este Jeremías predicando este sermón a ellos. Un templo que muchos no habían visto de la manera en que estaba ahora, porque todos lo veían como, mira, es como ir a una ruina, es como ir de un tour cuando uno va a Israel. Aquí estuvo el templo. Ya en ese tiempo, ve, aquí está el templo, pero todo cerrado, todo sucio, todo cochino. Nada está cumpliéndose. Pero ahora el asunto era totalmente diferente. Lo habían reconstruido, lo habían restaurado y estaban aquí. Ellos diciendo por el templo, el templo, el templo, el templo. Ya tenemos el templo, entonces Babilonia no nos va a destruir. Babilonia no va a venir. Y vamos a ver que el Señor tenía algo diferente que decirles a ellos. Fíjense, en el versículo 11 del capítulo 7, cómo llegaron ellos a tener el templo. Dice, es cueva de ladrones, hablando del templo. Delante de vuestros ojos está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y ustedes saben que las cuevas de ladrones son lugares escondidos, los búnkeres y todos esos lugares escondidos. A veces nosotros pensamos de que Dios no nos ve, pero Dios nos ve. Dios nos ve. No importa dónde usted esté, Dios nos ve. Y fíjense, llega un punto aquí donde el Señor les dice a ellos, ustedes tienen de este lugar y este lugar es una cueva de ladrones. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 13, Jesús cita aquí cuando Él va al templo. Y obviamente el templo que Jesús estaba viendo no era como el primer templo, ya era el segundo templo que fue reconstruido en el tiempo de Zorobabel. El libro de Zacarías, el profeta Zacarías habla acerca de eso. Pero luego Herodes, que no era judío, ya lo agrandó, hizo grandes construcciones. 49 años se demoraron en hacerlo. Entonces era algo bastante más grande que el templo que se hizo en el tiempo de Zacarías, que era un templo pequeño, ¿ya? Un templo bastante modesto, por llamarlo así, en comparación al que había hecho Salomón. Y el Señor entra aquí a este templo ahora que está todo así increíble. Ya el mármol dice que se veía desde el Monte de los Olivos, cuando el sol pegaba ahí. Eso era algo increíble, era como un espejismo que se veía, todo lo demás. Y el Señor, cuando entra aquí, ya al templo, el Señor ve que estos hombres habían convertido todo esto en un negocio, una cueva de ladrones.
En el libro de Juan, en el capítulo 2, el Señor entra por primera vez. Juan nos relata eso. ¿Y qué estaba pasando? Al principio del ministerio de Jesús, eso. El templo era una cueva de ladrones, negocios. Los sacerdotes tenían montado su negocio. ¿Y cuál era el negocio de ellos? Porque tú no podías pagar los impuestos o tus ofrendas al templo con moneda romana. Tenías que hacer una conversión, un cambio de moneda, de colones a dólares. Entonces ellos tenían montado un negocio, nadie más lo podía hacer y lo hacían de una manera ya totalmente fuera de cualquier norma. Ellos ponían los estándares y cambiaban. Usted traía el animal para ser sacrificado, ellos lo examinaban y le decían, no, este animal no cumple los requisitos de la ley, vaya y compre en la tienda 442, diga que yo lo envié, porcentaje. Es lo que ellos hacían. Es lo que ellos hacían. Y hacían mercancía y compre, venda, a $1, dirían, yo creo, cuando van ahí al turismo, eso es lo que va a encontrar usted, gente por todos lados. Y el Señor ve y ve esas mesas y las da vuelta y golpea con un látigo. Pero luego, aquí en Mateo, al final del ministerio de Jesús, otra vez lo mismo. O sea, no habían aprendido. No habían aprendido. Ellos mantenían aquí y el Señor les dice, ustedes, mi casa, la casa, el templo, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Exactamente Jesús citando la misma cita, la misma frase que Jeremías, cueva de ladrones. Y nosotros vemos este registro de esta frase en los 12 evangelios sinópticos más, Marcos y Lucas. Entonces, lamentablemente, el templo y no el templo en sí, sino las personas que tenían que velar por el templo se habían corrompido. No es la iglesia la que se corrompe, son las personas las que se corrompen. Las estructuras, los líderes se corrompen. Y de ahí comienza todo lo demás hacia abajo. Y esto es lo que estaba pasando ahí. Producto de su pecado y producto de su avaricia, ellos convirtieron todo esto y permitían cualquier cosa en el templo. En el tiempo de Jeremías y lo mismo en el tiempo de Jesús. Y Jesús les llama la atención y también lo hace el Señor por medio de Jeremías. Entonces, a veces pensamos que porque estoy en el templo, otra vez en una iglesia, en un edificio, ¿ya? Creo que estoy exento de la consecuencia de mi pecado. Creo que al meterme a la iglesia, al templo, pum, ahí como que hay una capa protectora y ya Dios no ve mi pecado. Y cuando salga, me perdí. Señor ya no me ve, ya quedé bien. No. Porque esto es lo que estos hombres estaban pensando aquí. Y el Señor le dice, veo. Jesús te ve. Eso es algo que no se nos debe olvidar. Si Jesús está en nosotros, en donde usted vaya, donde usted esté, lo que usted vea, lo que usted haga, está Él ahí. Está Él ahí. No puede decir Jesús, no puedes entrar aquí. Esto es solo para adultos, tú afuera. No. Él está ahí con nosotros. Cueva de ladrones. Estaban operando ahí en forma secreta, pero el Señor le dice, hey, yo veo todo esto. Ahora fíjense en el versículo 12. Y aquí el Señor va a poner un ejemplo de algo que se había establecido al principio de la nación, un lugar de adoración, pero que hoy día o en el tiempo de Jeremías ya era ruina. ¿Ya? Y hablando aquí de Silo. Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. O sea, al principio, cuando el pueblo ya se establece en la tierra prometida. Ahí es donde ellos se establecieron. Y ven lo que hice ahí por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces, Silo es un lugar que está muy cerca ahí. Hay una imagen, ¿me tengo que mover? Ahí está Silo. Aquí está Jerusalén.
Siquén era el otro lugar. Y en esta zona aquí, en donde muy cerca de Jerusalén, a un par de kilómetros de Jerusalén, ¿ya? A una cuarta de Jerusalén, ¿ya? Eh, está Silo, que es el lugar en donde Samuel ofrecía sacrificios o estaba ahí con el pueblo. ¿Se acuerdan? Que es ahí donde mandaron a buscar el arca del pacto para pelear con los filisteos. Bueno, ese lugar. Ese lugar, el centro de adoración. Hay una imagen ahí. Era como en una montañita donde lo ponían en un lugar alto, llamémosle así, ¿ya? Y esto es solo ruina, solo ruina. Y en el tiempo de Jeremías es lo que era, solo ruina. Ya no había nada. Por eso el Señor les dice aquí a ellos, vean, Silo era el lugar en donde estaba el tabernáculo. ¿Ya? Pero ¿y ahora qué pasó con eso? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, por su maldad, abrió la puerta para que el Señor trajera juicio aquí. Entonces fíjate aquí, Jeremías hablando a la gente en la puerta del templo y le dice, comparen, vean Jerusalén, sí, wow. Porque ahora tiene el templo. ¿Y qué pasó con Silo? Cuando estaba el tabernáculo, ¿qué pasa? ¿No estaba ahí el arca del pacto? ¿No estaba todo lo demás? ¿No se hacía todo allí? ¿Por qué fue destruido? Y no una vez, dos veces. Primero por los filisteos y luego por los asirios. Cuando se llevaron cautivo a todas las tribus del norte. Y destruyeron y barrieron todo eso. El lugar en donde se suponía que estaba la parte más santa de la nación, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el altar de Dios durante ese largo periodo de tiempo para el pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió? Sencillamente por la maldad, por el pecado de estas personas, fue destruido. El tabernáculo de Silo. El salmista lo dice en el Salmo 78, en el verso 58 al 60. Habla acerca de eso aquí. Entonces, Jeremías le dice, comparen, ¿qué pasa con Silo? ¿Cuánto tiempo lleva Silo en ruinas? Mucho tiempo. Pero Silo no era el lugar donde estaba el arca. ¿Sí? ¿No significaba entonces que eso era inexpugnable? Bueno, pareciera ser que no. ¿Y sabe cuál es la razón? No por la culpa de Dios. No porque Dios no fuera poderoso para cuidar su lugar. De hecho, cuando usted lee en Primera de Samuel, cuando se llevan el arca, ya los filisteos, ¿se acuerdan ustedes que ellos se llevaron el arca y en cada lugar donde estaba el arca, en cada pueblo donde estaba el arca, ya, los habitantes comenzaban a tener síntomas de enfermedad, les salían furúnculos gigantes, etcétera, tenían plagas? ¿Y qué ocurrió? Que al final los 5 reyes, los 5 príncipes de los filisteos decidieron devolver el arca. Dios se puede defender solo. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. No necesita eso. Él lo puede hacer. Él puede hacer que la gloria vuelva cuando Él quiera. No necesita que usted y yo nos pongamos a gritar. Él lo puede hacer. ¿Qué es lo que Dios necesita? Un corazón arrepentido y humillado. Y este es el centro de este mensaje. Si mi pueblo se arrepiente, es como dice, si mi pueblo se humillare. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces el Señor les dice, ¿fue imposible el juicio en Silo? No, ahí está la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Ruinas aquí. Así como llegó a Silo, iba a llegar a Jerusalén si ellos no se arrepentían. Entonces aquí, fíjense en el verso 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. O sea, el Señor le dice, ustedes han ignorado mi voz. ¿Y de qué manera les habló el Señor? Bueno, les envió los profetas.
Les enviaba a los profetas. Y aquí vemos cómo esta gente estaba ignorando la palabra de Dios. Cómo Dios claramente les presentaba a ellos la palabra. Les decía, esto es lo que va a ocurrir si ustedes no se arrepienten. Están sin excusas. Hoy día el mundo, ¿cómo está? Sin excusa. Sin excusa. Si Dios envía juicio, si Dios derrama juicio sobre esta tierra, nadie va a poder decir, Señor, yo no sabía. Hay algo en nosotros que se llama conciencia. Que fue dado, eso no es parte de la evolución. Pues la gente que piensa que somos evolucionados, pero vea, evolucionados, y usted, no es por nada, pero a veces usted vio marchas feministas ayer. Pero ¿para dónde vamos? ¿Evolución de qué? Devolución. Completamente. Bueno, Dios nos dio a todos una conciencia en donde usted sabe que robar es malo, matar es malo, que hacer una serie de cosas es malo. Pero lamentablemente, producto a veces de ese corazón duro, esa conciencia queda cauterizada. ¿Cuándo llega a ocurrir eso? Yo no sé, pero hay un punto en donde el pueblo de Israel estaba ahí, en donde ellos ya no estaban oyendo, no estaban escuchando. Dios hablándoles persistentemente, claramente. Nosotros estudiamos el libro de Isaías, 100 años antes que Jeremías. Dios ya les había advertido lo que iba a ocurrir. Y ya sabemos que ellos no escucharon. Haré también, dice el versículo 14, a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en el que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestro padre, como hice asilo. Claro, claro, claro. No porque estén aquí, ustedes van a escapar del juicio, les dice el Señor. ¿Por qué? Porque ustedes no me están oyendo. Es como cuando el Señor le dice a este pueblo, de labios me honra. Y usted puede ver, nosotros no podemos medir intenciones. Y a veces nosotros estamos en la iglesia, como grupo, nos reunimos. Y es lindo, la gente alaba al Señor, levanta sus manos, adora al Señor, tiene esa libertad. No es pecado hacer eso. Pero el problema a veces no es conmigo. El problema es a quién usted está tratando de impresionar. ¿A quién está usted adorando? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Ustedes, a los fariseos, a los líderes, ustedes de labio me honran. Y llevaron a este pueblo a hacer lo mismo, a ser hipócritas. Se engañan a sí mismos. Van al templo, se lavan, imagínense los rituales, se lavaban. Cuando Jesús va con los discípulos y los discípulos comienzan a cortar espigas para comer, tenían hambre. Ay, ¿por qué quebrantan los mandamientos? No eran los mandamientos, sino eran las tradiciones que ellos habían puesto. Ellos de una vez, legalistas. Su corazón lejos de Dios, pero ahí ellos tenían la ley. No había ni una pizca de gracia, de misericordia en sus vidas. Porque según ellos no la necesitaban. ¿Por qué? Porque ellos, como Pablo escribe a los filipenses, hebreos de hebreos, judíos de judíos, en cuanto a la ley, irreprensible. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Entonces, no necesitaban gracia para su vida. Y vivían de esa manera. Entonces, mucha gente estaba en el templo, mucha gente venía a este lugar y adoraban al Señor, pero el Señor dice, ustedes de labios me alaban. Su corazón y su mente está allá, en el estadio Ricardo Saprissa, o allá en el estadio Alajuela, o donde sea. Y lamentablemente a veces pasa que perdemos a veces el norte. Es lo mismo a veces cuando oramos. Nuestra oración a veces está enfocada en la gente que me está oyendo. Oro para que la gente me oiga. No, yo oro para que Él me oiga. Yo sé que me oye. Yo no tengo que impresionarlo a usted con mi oración.
El punto es ese, el punto es que nosotros llevamos todo a un punto en donde solo labios, pero nada de corazón. Nada de un corazón sincero. Y el Señor les dice, haré también sobre este lugar donde mi nombre es invocado, donde ustedes confían. Y no es cualquier lugar, ese es el lugar que yo les di a ustedes. Es lo que el Señor les está diciendo. Yo les di este lugar. Ustedes no podían levantar un templo en ningún otro lugar que no fuera el lugar que yo les di a ustedes. O sea, estaba todo ahí. Era el lugar en donde su nombre era invocado, era el lugar en donde ellos confiaban, era el lugar que el Señor les había dado a sus padres. Pero Dios dice, aún así, lo voy a hacer como Silo. Lo voy a raer, lo voy a traer como escombros, que no va a quedar nada ahí. Y eso es lo que van a hacer los babilónicos cuando vengan y comiencen a entrar en la tierra de Israel. Aún faltaba poco, no, aún no era el tiempo. O sea, aún había tiempo de arrepentirse. Aún había tiempo. Pero vamos a ver que lamentablemente ellos no lo hicieron aquí. Mismo juicio el Señor va a traer sobre Jerusalén de la misma manera en que lo trajo con o sobre Silo. No había forma de escapar aquí. Si dejamos de escuchar a Dios, ¿qué cree usted que va a ocurrir en su vida? Pues este pueblo dejó de escuchar a Dios. ¿Nos vamos a convertir en qué? En nada. En nada. Es lo que va a pasar con este lugar. Entonces, Dios, ¿qué desea de nosotros? Que cultivemos nuestra relación con Él, que aprendamos a escucharlo a Él y también le hablemos. ¿Cómo nos habla Él? Bueno, por su palabra. Él nos habla. Y cuando yo oro, el Señor me escucha. Y yo también debo aprender a escuchar al Señor aquí. Entonces, esto es algo muy importante. Progresamos espiritualmente en nuestra vida en la medida en que nosotros estamos escuchando y obedeciendo a Dios. Vamos hacia atrás cuando dejamos de escuchar y obedecer a Dios. No, no puede ser de otra manera. Después solamente nos vamos a quedar con la inercia, con el puro vuelito ahí de la bajada. Íbamos bien, pero de repente ya dejamos de oír, dejamos de escuchar, dejamos de obedecer y empezamos. Y pensamos que está en movimiento. Y pensamos que hay una energía que lo está moviendo, pero no, es sencillamente la pendiente. Va a llegar un punto en donde ahí va a quedar. Y yo me acuerdo ¿cuántos hemos escuchado personas así? Yo antes era un infeliz. Bueno, sigue siendo, pero ahora menos. Pero éramos y hacíamos esto. No, yo esto por Cristo hacía y ahora ¿por qué no? No, es que no tengo tiempo. Nos quedamos. Os echaré, dice, de mi presencia, verso 15, como eché a todos vuestros hermanos, a toda, dice, la generación de Efraín. Entonces el pueblo dice aquí va a ser echado de la vista del Señor. Aquí la referencia al pueblo, con referencia aquí a sus hermanos, se refiere al reino del norte, cuando fueron llevados cautivos en el año 722 antes de Cristo por los asirios. Se los llevaron. Se los llevaron a ellos, no escucharon a Dios. De hecho, el reino del norte nunca tuvo un rey bueno. Nunca. 19 reyes malos. Y cada uno se superaba al otro. Cada uno. No, nunca buscaron a Dios. Por eso el reino del sur tuvo 150 años de gracia. Por estos hombres que Dios los usó y que pudieron traer un retardo al juicio de Dios, como estos reyes, Josías y otros reyes que usted puede ver en el libro de Crónicas y Reyes. Tú pues
Y fíjese este versículo 16. No sé si usted lo ha leído. Tú pues, y es en este contexto en que está este versículo. Tú pues, no iba a seguir. Tú pues, no ores por este pueblo. Wow. El Señor diciendo a Jeremías aquí. Dios aquí ahora hablando a Jeremías. Y ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O sea, el sermón del templo, de las puertas del templo, llegó a su fin. Y aquí pareciera ser que el Señor aquí le está hablando a Jeremías y le dice, vea, este pueblo está endurecido, completamente. Estaba más allá de la oración de alguien. Vean lo que el Señor le dice, no ores por ello, pues yo no te voy a oír. O sea, ¿puede alguien llegar a un punto en donde ya está a un nivel de más allá de la oración, en donde el Señor le diga a usted, ¿sabes qué? Detente porque no te voy a oír. O sea, esta es una declaración fuerte, pesada, que está aquí en las Escrituras. Fíjate. Dios le dice a Jeremías, no ores más por ellos, no intercedas más por ellos, no clames más por ellos. No te escucharé. Entonces no es que Dios dice, ya voy a dejar de escuchar. No, ellos dejaron de escuchar primero a Dios. Y no solo una vez. Años, de años, de años, de años. Y al final llega esto en donde el Señor le dice, hey, un pueblo rebelde, duro de servir. Y no es rebelde por una acción en particular, sino por una conducta, una práctica de vida permanente. Se rebelaron en contra de Dios. Entonces el Señor les dice, hey, deja de orar por ellos. Entonces, ¿es posible que alguien pueda llegar a un punto de una rebelión en contra de Dios tan lejos que el Señor pueda decir esto? Bueno, tenemos un ejemplo aquí. Tenemos un ejemplo aquí. No ores más, no intercedas más, no pidas más, porque no escucharé. Aquí. O sea, aquí llega un punto de desesperanza completa. Desesperanza completa para estas personas aquí. Entonces, Dios le dice aquí a Jeremías, no ores. ¿Qué quiere decir eso? Que Jeremías está orando por el pueblo, intercediendo por ellos. ¿Se imagina usted? O sea, a pesar de todo lo que estaba viendo, Jeremías tenía ese corazón para ellos. Y no es que iba a dejar de orar. El Señor le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Deja de orar. Es lo mismo que Samuel. Lejos de mí está, dice, dejar de orar por ustedes. Ese es el corazón de un hombre de Dios. Pero también un hombre de Dios tiene que aprender a escuchar a Dios. Y Dios a veces le va a decir, cruzaron la línea. Su día de gracia, su día de perdón ha llegado a su fin. Ya no hay más oportunidad. Pecados completos. En el libro de Juan, en Primera de Juan, hay un pasaje. Primera de Juan, en capítulo 5, hay algo en este sentido que habla en el Nuevo Testamento acerca de esto. Versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Está hablando de oración. Esto es lo que está hablando aquí Juan. Sabemos que tenemos delante de Dios ya esa puerta abierta para entrar y lo que pidamos conforme a su voluntad va a ser hecho. Ahora luego dice el versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
¿Cuál es ese? El que usted y yo practicamos, o no practicamos, sino que cometemos a veces. Porque hay alguno aquí que no peque. Pecamos. Y por eso tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Entonces se está hablando de estos eventos que pueden ocurrir en nuestra vida. Eventos que son producto de nuestra debilidad, que son producto a lo mejor de nuestro alejarnos de Dios, pero que también son parte de nuestra voluntad, porque decidimos hacerlo. Pero nos arrepentimos. Entonces aquí el Señor le dice por medio de Juan, si usted ve a este hermano cometer este pecado que no de muerte, pida por él. Pida por él y Dios le dará vida. ¿Estaba muerto? Es una buena pregunta. ¿Por qué le va a dar vida? El pecado es algo muy, muy tremendo. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Fíjate, hay pecado de muerte. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Bueno, el que estamos leyendo en Jeremías. En donde el Señor dice, por lo cual digo, no se pida. Práctica, una desobediencia completa a Dios. Una rebeldía y una rebelión en contra de Dios. Entonces, en teoría, como dirían algunos, hay personas que llegan a un punto que están más allá de la oración. Por tanto, no se puede orar por ellos. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que el arrepentimiento es un acto voluntario. El pecado, lo que la persona hace es algo que lo hace libremente, voluntariamente. Pero así lo mismo el arrepentimiento. Entonces usted no puede orar por alguien que no se quiere arrepentir, que no decide arrepentirse, que no busca a Dios, sino que persiste y persiste y persiste en su pecado. Ahora, yo no estoy diciendo si usted ve a alguien así, no ore más por él, no. Pero escuche la voz de Dios. Y a lo mejor el Señor le dice, ¿sabes qué? No le des las perlas a los cerdos. Déjalo. Ya tomó su decisión. Y esa decisión se va a hacer firme en la eternidad. Es como Faraón, cuando Faraón dice que endureció su corazón. Sí, siempre la gente, no, es que Dios endureció el corazón. No, lea usted. Dice que Él endureció su corazón. Y Dios dice, bueno, eso es lo que tú quieres, se ha hecho. Dos tipos de personas a las que el Señor le dice, sea hecha tu voluntad. Y esas personas que al Señor le dice, sea hecha tu voluntad, generalmente son estas personas que se rebelan en contra de Dios. Ok, eso es lo que quieres. Sigue. Y eso no quiere decir que ya no sabemos qué más puede hacer el Señor, pero aquí nosotros lo que vemos es que el Señor en este versículo le dice aquí al profeta, no pidan más por ellos. Ya llegaron a un punto, a un límite. Y esto no es solo en el Antiguo, lo vemos en el Nuevo. Si usted quiere profundizar en ese pasaje, puede pasar la publicidad aquí. Puede buscar en la página, ahí está, cuando estudiamos todo este pasaje de Primera de Juan, todo el libro de Primera de Juan. Hablamos acerca de eso y profundizamos un poco. Y de hecho lo conectamos con estos pasajes de aquí Jeremías. Ahora dice el versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? Entonces el Señor le dice, observa. El Señor está llamando al profeta, mira lo que están haciendo. Esto es lo que nosotros debemos también hacer, mira lo que están haciendo. Y en las calles de Jerusalén, el Señor le está diciendo, ahí ve lo que ellos están haciendo en todas las ciudades de Judá y en Jerusalén, que se suponía que era el lugar donde estaba el templo y todo lo demás, el lugar venerado, santo para algunos. Y los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa
para hacer tortas a la reina del cielo. La referencia a la reina del cielo aparece aquí en el libro de Jeremías. Y cada vez que aparece esta referencia, aparece en forma negativa. Entonces, si en algún lugar usted escucha, ay, es la reina del cielo, bájala. No, porque no hay, esta es una diosa pagana. Y esto es lo que estos hombres hacían aquí, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. O sea, ve el nivel de la estructura del pecado, la estructura social de Israel se corrompió por completo. Corrompe la familia y corrompe la sociedad. Destruye la familia y destruye la sociedad. Eso es lo que ya quieren hacer. No familia, no matrimonios, no más hijos, no disciplina, ¿ya? Disciplina positiva. Cuando yo leo la Biblia, la disciplina no es muy positiva. A nadie le gusta que lo disciplinen, dice de partida la Biblia. Entonces ya eso con eso positiva es, nunca le diga que no. Lea la Biblia, ¿cuántas veces dice no? No hagas esto una y otra vez. ¿Por qué? Porque es malo. Pero aquí fíjese la estructura. Todo Jerusalén, todo Israel, toda la familia estaba metida en esta idolatría. Cada miembro de la familia tenía su rol que cumplir. Desde el más pequeño hasta el patriarca del hogar aquí. Y todo esto para honrar, dice, a estos dioses paganos. Entre ellos, la reina del cielo. ¿Ya? Que era una reina, que era una diosa babilónica. Ishtar. Esa es esta diosa aquí. Y el Señor le dice, esto es lo que ustedes hacen. O sea, mira, este pueblo me provoca ira. ¿Y tú quieres insistir en seguir hablando por ellos? Esto es lo que ellos hacen. La estructura se está corrompiendo por completo y el juicio tiene que ser parejo para todos. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 19 de Génesis, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. La estructura de la sociedad de Sodoma y Gomorra se corrompió hasta los tuétanos, completo, completo, completo. Entonces, menciona aquí a esta deidad, ya, que obviamente no es teología del Antiguo Testamento, no es hebraica, es obviamente de origen extranjero, en este caso de los babilónicos, y la menciona aquí como esta reina del cielo. Entonces, cuando usted escucha este título en alguna iglesia, ya, pero de una manera no negativa, sino como positiva, entonces ahora usted que ya conoce el libro de Jeremías, ¡tin! Bombillo rojo, alarma, ¿con qué más van a salir? Y esto es lo que lamentablemente el pueblo de Israel estaba haciendo, una adoración en familia, que debe ser lo mejor y lo más agradable, confortante y también de ánimo para el país. Lo que estaba ocurriendo era totalmente lo contrario. Estaba destruyendo a la familia y estaba destruyendo obviamente al país. Entonces, la adoración a Dios en familia es muy importante desde el principio. Desde el principio. Me provocaron ellos a ira, dice el verso 19. Dice Jehová, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. Todo lo que ellos estaban haciendo era en contra de ellos. La idolatría siempre nos va a llevar a la destrucción. El pecado, la idolatría, la rebeldía del hombre en contra de Dios no lastima a Dios. No le quita nada a Dios. No dice, ay, voy a ser menos Dios. No. Es al revés, nos destruye a nosotros. No destruye a Dios, pero ciertamente te va a destruir si te mantienes en esa posición. Entonces el pecado y todo eso es destrucción para sí mismo. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar,
sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderá y no se apagarán. Entonces Judá provocó a ir al Señor. Y el resultado va a ser la ira del Señor. Va a venir. Fíjate, dice aquí que va a derramarse su ira, su furor sobre este lugar por completo. Sobre la tierra, sobre el pueblo, sobre todo eso. Dios iba a traer juicio. No se va a aplacar su ira hasta que se cumpla el propósito. Traer el justo juicio, el justo castigo para este pueblo. Para este pueblo. Ahora, cuando usted investiga, y los que han tenido la oportunidad a lo mejor de ir a Israel, ya han visto las cenizas que se han encontrado, las capas de cenizas que se han encontrado en las excavaciones que se han hecho en la zona del templo y todo lo demás. Lo que se ve es que sí, se cumplió literalmente ceniza, pero son montones de ceniza, capas de ceniza, donde todo eso se quemó. Y aquí el Señor dice que la ira del Señor va a venir sobre ellos, se va a quemar por completo. Entonces, cuando uno ve eso, ¿qué piensa? Bueno, veo esas capas, veo, wow, la palabra de Dios es fiel. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces, si se cumplió eso, lo que falta por cumplirse, ¿cuál es la duda que podamos tener? A veces la gente dice, duda razonable. No, con la palabra no hay duda razonable. Que a lo mejor no entendamos por completo, todo es otra cosa. Pero de que se va a cumplir, lo que sabemos que se tiene que cumplir, estamos 100% seguros que así va a ser. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Esto era algo que no se hacía. Cuando se hacía un sacrificio, no se comía la carne, sino que se consumía por completo, porque era para Dios. Era un acto en el que la persona decía, Señor, me rindo a ti por completo, me voy a ti por completo, con todo lo que soy. Es una ofrenda de su vida. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Ese sacrificio que ustedes están dando ahorita no me interesa. Cómanselo, porque realmente no se están consagrando para mí. No están viviendo esa vida que yo quiero que ustedes vivan. Porque no hablé yo con vosotros, con vuestros padres, dicen, ni nada les mandé acerca de holocaustos. Los holocaustos vinieron después. Y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Entonces fíjense aquí, el Señor le dice, escúchenme a mí. Lo que el Señor quiere es que lo escuchemos y lo obedezcamos, que conozcamos quién es Él. Pero hoy día se ha invertido el asunto, hacer cosas. Cuando Dios no nos ha mandado hacer eso primero. Primero Dios quiere que usted sea el ser, conocerlo a Él, vivir para Él. Pero tenemos que conocerlo. Y luego el Señor nos dice, hagan esto. Pero hoy día es al revés, haga esto, que ofrende aquí, que ayune aquí, que ore más. No, necesitamos primero entender que el Señor quiere nuestro corazón, que lo escuchemos, para que Él realmente sea el Dios en nuestra vida. Y seré vuestro Dios. Entonces, dice, yo no les dije nada a sus padres acerca de holocaustos cuando los saqué de la tierra de Israel. Y en los 10 mandamientos, en el monte de Sinaí, no había nada acerca de sacrificios. O el sacerdocio, todo eso vino después. En el libro de Éxodo, capítulo 24, en el verso 1 al 8, es lo que ellos hicieron cuando subieron ahí al monte. El Señor no les estaba pidiendo nada. Entonces, ¿cuál es la primera prioridad de Dios hacia el pueblo de Israel? Obediencia. ¿Cuál es la primera prioridad de Dios para nosotros como creyentes? Obediencia. Eso es lo que Él nos pide aquí. Todo lo demás era secundario. Entonces cumplían con esto y el Señor le dice, realmente ustedes no me están obedeciendo, ustedes están haciendo un sacrificio por hacer.
Llévense la carne, cómense la parrillada, mejor en la casa, inviten a los amigos, porque yo no los voy a recibir. No estaban viviendo vidas santas, vidas que agradan a Dios. No estaba mal el que sacrificaran, no. El punto es que lo que ellos estaban haciendo era con un mal corazón, mal motivación, una vida pecaminosa. Y Dios no honra eso, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo podamos obedecer. Obedezcan mi voz. Cuando ustedes y yo obedecemos la voz de Dios, sabemos que los mandamientos de Dios son de beneficio para nosotros. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en los mandamientos. ¿Cuál es el problema de los mandamientos? Ninguno. El problema es que los mandamientos se transformaron, ya perdieron la esencia de lo que realmente era. Y por eso el Señor va a tener que replantearlo. Ahora que nosotros estamos en Mateo, vamos a ver varios de esos mandamientos, donde el Señor los va a llevar a lo que realmente Él quería que esto fuera. Los mandamientos. Porque la gente, ay, no adultera. Mientras no tenga relaciones sexuales con una mujer que no sea mi esposa o el hombre que no sea mi esposo, estoy bien. Es lo que ellos decían. Pero el Señor los lleva a un punto diferente. El problema es el corazón. Si usted la mira y la desea. No hay nada de malo en los mandamientos aquí. Dios quiere que usted y yo vivamos vidas íntegras, honestas, justas. Cuando una sociedad o estructura social pierde estas bases morales que Dios dio, está condenada a la destrucción. Ve a Roma, ve a Grecia, ve a los imperios. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos lugares aquí. Entonces el Señor le dice, vayan, cómanselo, no me lo den. No me den ese sacrificio. Y no oyeron ni inclinaron su oído, dice verso 24. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Cuando usted camina en su propio consejo, está mostrando que es duro de corazón. No quiere escuchar. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces usted no va hacia adelante. ¿Ya? Esto es, va para atrás. Como la iguana. El camaleón. Eso lo ha visto usted que como que pareciera que dan un paso adelante. Bueno, hay muchos cristianos que van más para atrás a lo Michael Jackson, ¿verdad? Que para adelante. Y aquí esto es lo que estaba pasando. En vez de tener una estrecha relación con Dios, que te lleva a qué? A profundizar tu intimidad con Dios, tu intimidad con los hermanos, tu intimidad en cuanto a todas las áreas que el Señor quiere en nuestra vida, tu servicio al Señor. Porque eso es lo que te lleva, la relación con Dios te lleva a eso, no al revés. Una verdadera relación genuina, real, con Dios, tiene que ver con eso. Fíjense, aquí dice, estas personas están caminando en sus propios consejos. Personas que no oyen, no inclinaron su oído a Dios. Sus corazones están totalmente malos y fueron hacia atrás y no hacia delante. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A esa consagración más profunda. Cada uno de nosotros tiene que orar. Un compromiso mayor con Dios. Un compromiso de seguir al Señor y más y más y más cerca. No estar en cuánto me las puedo arreglar para estar en el límite. A nosotros, a veces los cristianos, lamentablemente les gusta hacer el árbol frutal de la orilla de la cerca. Es el que más zarandean. Pero está adentro. Pero pum, le quebran, le pegan palos para botar, por lo que me han contado, ¿verdad? Cuando uno anda por el campo, que la mira ese árbol está ahí, fruta, pum, y la rama, y le sacan el fruto y todo. Bueno, hay cristianos que están así. Que quieren estar ahí. Están ahí, pero llegando al límite. Y este es el problema con este pueblo. ¿Qué tan cerca del límite, de la línea puedo vivir? ¿Qué tan cerca puedo estar del cruce hacia lo malo? Y me acerco hasta ahí.
Y aquí el Señor le dice, "Hey, esta gente simplemente están tratando de vivir en la línea. No, yo quiero vivir en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de nuestra relación con el Señor. Que el Señor nos ayude a eso. Versículo 25, ya vamos a terminar. Dice, y desde el día, pero no me crean, ¿verdad? Y desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, o sea, imagínense todo ese tiempo. Yo sé, dice, y os envía a todos los profetas mis siervos. O sea, el Señor, su gracia, su misericordia, enviándolos desde temprano sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que sus padres. Cada generación fue peor. Peor, peor. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, peor, peor, peor. Progresiva, progres. Cada día más y más. Hoy día los niños hacen cosas que hace los que tenemos cerca de cierta edad, decimos, wow. Mi tiempo era, ni lo veía, era flash. Y no solo eso. Estábamos viendo cosas con respecto al libertinaje sexual en los niños hoy día. Y es algo increíble. Jóvenes, niños ya que están entrando en ese ámbito. Enfermedades. Chile está dentro de los países con más niños con SIDA, jóvenes, adolescentes. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? Y no es por transfusión de sangre. La promiscuidad, eso es lo que quiere llevar esta sociedad progre al mundo. Para la destrucción. Cada generación. La televisión, las películas, usted ya prácticamente, lo bueno es que hay esas páginas donde usted puede ver si esta película tiene, porque a veces le dice edad 10 años. Mentira, usted ve, sí, hay que cambiarla. Y a veces los papás, sí, es para que lo vean. No, ahora hay que ver. Y hay escenas, qué tipo de escenas y todo lo demás. Y a veces es mejor ver jugar la liga. ¿Ven? Porque, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Porque lo que entra aquí queda, hermano. Nuestra mente. Entonces, vemos los estándares cada día más y más bajos. Ya usted ve en España hay ciertas leyes, ya normalizar las relaciones entre animales mientras no se dañe el animal. Y cuando uno dice eso era imposible, ahora ya es posible. La pedofilia y todo eso. Generaciones cada día peores y peores. Y lo están haciendo peores. Entonces nosotros como padres, los que todavía usted tiene hijos, usted tiene que mantenerse en la brecha con sus hijos e instruirlos. No los puede poner en una burbuja. Dios no hizo eso con nosotros. Están en el mundo, no somos del mundo, dijo. Guárdalos del mal. Bueno, enséñales. ¿Y qué puede hacer? Entrégueselos al Señor. Porque ¿qué vamos a hacer? No podemos nosotros decir, no, que no se toque, que no. No. Tenemos que interactuar con el mundo. No somos del mundo. Tenemos que mostrar la luz, tenemos que ser sal. Pero tenemos que enseñarles los principios. Que ellos puedan tener su propia relación con el Señor. Entonces dice verso 27, tú pues le dirás todas estas palabras. ¿Se imagina usted que el Señor te mande un ministerio y te diga, ve allá a Guanacaste y predícales esto, pero no te van a oír? Señor, soy un fracasado. No, Dios se está mandando. Los llamarás y no te responderán. Esta es la tragedia del ministerio de Jeremías. Y a veces podemos estar en lugares en donde va a ocurrir eso.
No te van a escuchar. Es interesante eso para mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce el corazón duro de la gente. Dios sabe que no lo van a escuchar. Pero aún así, Dios es fiel en advertir. Nadie va a poder decir, Dios no me advertiste. Dios no, no, es que tú no me querías escuchar. No, te mandé a Juan, Pedro, Paco y Luis. Te los mandé a todos. Y tú no escuchaste. Van a seguir haciendo lo mismo. Ve y haz tu ministerio. Un ministerio, obviamente, que no va a producir muchos resultados, pero ve y tiene que hacerlo. A veces gente, es que yo no quiero hacer esto porque no resulta mucho. Hey, si supone que Dios te llamó a hacer eso, hazlo. ¿Qué es el resultado que estás esperando? Porque a veces pensamos, Señor, yo voy a ir a tal ciudad. Y yo sé que ahí está la gente esperando que yo llegue. Mentira, nadie, ni tu esposa a veces va a querer estar en tu estudio bíblico. Pero debes ir y hacerlo. Dios nos manda, yo respondo. ¿Y qué hace el Señor? Llama en su fidelidad. ¿Qué hace la gente? No responde. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, de la boca de ellos fue cortada. Una oración que no escuchó a Dios y no obedece a Dios. Por ende, no recibirá la instrucción de Dios. Que Dios nos ayude a que no sea así con nosotros. Que dejemos que siempre Dios nos hable, que lo escuchemos. Porque si no, no vamos a escuchar. Corta tu cabello, esto es para algunos de nosotros. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y ha dejado la generación objeto de su ira. El voto nazareno. Ellos hacían este voto ahí, ya se dejaban crecer el cabello. Y aquí el Señor dice, ¿a quién quieren apantallar? ¿A quién quieren encandilar con ese cabello largo? No estoy diciendo por ninguno de nosotros. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? El pelo suelto, ninguno, no. Todos tenemos poquito pelo. Pero en ese tiempo se dejaban, santo, nazareno, consagrado para Dios. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes ya no son consagrados para mí. Es lo que el Señor les está diciendo aquí. Córtese el cabello. Rompieron sus votos, así que ¿qué? Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus, dice, abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. O sea, inclusive dentro del templo. Ellos tenían el altar a Baal. Ahí entraban. Hoy día hay iglesias en donde usted va, en ciertos lugares, de iglesias emergentes que les llaman, que ya tienen mucho tiempo, que ya dejaron de ser un boom. Pero usted tiene de todo por aquello. Es como si entramos aquí a este salón y ahí está la gruta para la reina del cielo. Y aquí está para Buda. Por aquello, dice. Y aquí está el otro. Bueno, esto es, imagínense esto, pero en el templo. Un altar a Baal. Era algo como, wow. Bueno, ellos es lo que hicieron. Contaminaron el templo. Y han edificado los lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y sus hijas. Sacrificio humano. O sea, el templo, el pueblo de Dios. Dios nunca le pidió nada de eso. Cosa que yo no les mandé. Deuteronomio 17, Deuteronomio 12, habla que el Señor no les manda nada de eso. Ni subió en mi corazón. Mi corazón. Y este lugar aquí, en el sur del monte de Sión, está este valle de Hinnom, es un valle largo, y que se transformó en un basural, que después se conoció como el Gehenna, en donde botaban la basura. De ahí nosotros damos la palabra infierno. Y es ahí en donde estas personas hacían todo esto. Ahí tenían el templo, tenían esos dioses, a Moloch y todo eso, y quemaban a sus hijos. ¿Ya? Y quemaban a sus hijos. Los tomaban, los ponían en esos brazos
Tenían esas manos de bronce, de metal, y era un metal que estaba calentado, era como un horno, y ahí los ponían para que los hijos fueran quemados ahí. ¿Se imagina llegar a ese punto? Y uno dice, wow, en ese tiempo eran ya tan rústicos. Y hoy día toman unas pinzas, se meten ahí en el vientre de la mujer y empiezan a despedazarlos para que salgan los pedazos. Y nadie, todos hoy día, cualquiera que hable en contra de eso, inmediatamente lo atacan. Bueno, el Señor dice, ustedes han hecho eso y Dios no va a pasar por inocente al culpable. Ahora, ¿Dios perdona algo así? Sí, si se arrepiente. Y esa es la gracia de Dios. Entonces, dice que ahí van a ser quemados todos, todo ese lugar que era para quemar y hacer ídolos, ahí es donde van a meter y van a llevar a todos aquellos que han muerto durante la invasión de Babilonia. Y después vamos a ver que va a haber tantas cosas que van a enterrar, que van a desenterrar algunos y los van a dejar ahí. Y las aves de los cielos se los van a comer. Eso fue lo que ocurrió con los babilónicos. Y eso es lo que va a ocurrir todavía con el juicio que Dios va a traer sobre Israel durante la tribulación. ¿Por qué? Porque todavía ellos no reconocen a Jesús. Individualmente sí. Porque la iglesia del Señor, ¿qué es lo que hay? Hay judío y gentil. Es lo que hay en la iglesia del Señor. No es que hay una iglesia de judíos, no es que hay una iglesia, no, la iglesia del Señor es una sola. El judío y el gentil. El que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si es judío y ha creído en Cristo Jesús, es mi hermano. Es parte de la familia del Señor. No es que tenga una cercanía más y una forma diferente de acercarse a Dios que yo. No, porque el judío y el gentil ahora dice que usted y yo nos podemos acercar a Dios de la misma manera. ¿Sabe cómo? A través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. No necesito guardar el sabbat, ni dejar de comer cerdo, ni nada de ese tipo, ni ese tipo de cosas. Lo que necesito es creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y eso está ocurriendo. ¿Hay cristianos judíos? Sí, claro, hay cristianos. Así como hay cristianos chilenos. Sí, hay cristianos chilenos. ¿Y hay muchos cristianos ticos? Claro que hay cristianos ticos. Pero somos uno en Cristo Jesús. Estos son mejores, estos son más o menos, estos regulares. No, uno en Cristo. Uno en Cristo. Y eso es lo que el Señor está llamando a la nación de Israel, a que vengan. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que el Señor no va a tratar más con Israel como grupo étnico, como una nación. Va a tratar con ellos. Daniel capítulo 9. El Señor dice que 70 semanas se han establecido para su pueblo y para su santa ciudad, para Israel. Dios va a tratar con ellos. Hay un paréntesis. ¿Sabes qué? Los últimos 7 años que faltan son de tribulación, como nunca antes. Y cuando ahora entremos al capítulo 8, la próxima semana, lo que queda del 7 y el 8, vamos a ver que una tribulación como nunca antes va a venir a este mundo. Ninguno ha visto nada, porque Jesús dijo, no hay tribulación como la que viene. No ha habido tribulación como la que viene. Lo hemos visto. Y ahí el Señor va a tratar con Israel como nación. Su iglesia no va a estar aquí. Gloria a Dios por eso. Pero mientras estemos aquí, ¿qué? Seamos sal y luz. Lleve el mensaje, el evangelio. Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Bueno, cada uno se puede identificar con Pablo. Ninguno de nosotros es mejor sacar esa altura moral, mejor que los demás, no. Pecadores como los demás, pero redimidos por la sangre de Cristo Jesús, porque nos arrepentimos.
Ese es el mensaje que el mundo necesita hoy día. Y ese es el mensaje que debemos llevar al mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas a través de ella, nos animas. Y te agradecemos, Señor, por tu fidelidad en siempre enviar mensajeros, Señor, en todo tiempo, para que las personas se puedan volver a ti. Nos hablaste, Señor, este último tiempo por Cristo. Enviaste a los discípulos. Y ahora, Señor, quiere que cada uno de nosotros también vayamos, Señor, a llevar este mensaje a aquellos que no te conocen. Un mensaje que tiene que ver con esperanza, que tiene que ver con vida eterna, con decisión. Y es decidir por ti, aceptarte a ti y reconocer el pecado en nuestra vida. Eso es lo que hicimos todos, Señor, y eso es lo que tú quieres que llevemos. Un mensaje en este tiempo a un Cristo resucitado que viene un día por su iglesia y luego a establecer un reino y a traer juicio. Ayúdanos, Señor, a poder ser esa luz en el mundo. Te lo pedimos, Padre. Bendícenos, Señor, a cada uno y continúa tú, Señor, hablándonos y usándonos durante estos días, Señor. Te lo pedimos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.